En este tutorial vamos a explicar cómo instalar y cómo configurar una PGM de placa en una central Paradox, SP o MG. Vamos a poner dos ejemplos, uno con evento de activación y evento de desactivación y otro con evento de activación y que se desactive transcurrido el tiempo que se le ha puesto a la PGM. Para ello vamos a utilizar una central SP4000, pero valdría cualquier central SP o MG que dispongan de PGM en placa. También un teclado K32 LCD para poder realizar las pruebas, y la configuración la haremos a través del software Babyware. En la parte de la descripción dejaré un link de donde se pueden descargar el manual de programación. En la página 20 del manual viene cómo se configura la PGM de placa de la central. En el primer ejemplo vamos a poner como evento de activación una zona en alarma de la central, y el evento de desactivación le pondremos cuando se desarma la alarma con cualquier código de usuario. Bueno, aquí tenemos una SP4000, una MG5050 y una SP5500. Esto que voy a decir es importante. La SP4000, mejor dicho, es la única central que la PGM de aquí no se puede poner que se active a través de positivo o de negativo. En cambio, la MG y la SP, aquí vemos, por ejemplo, la MG, que aquí hay un jumper en el que pone positivo o negativo, con lo cual la PGM puede activar a través de positivo o a través de negativo. Igualmente en la SP5500, el jumper está aquí y puede actuar sobre el positivo o el negativo, se puede cambiar, positivo o negativo. Esto es importante antes de saber cómo configurar las PGMs para saber qué queremos hacer, porque la SP4000, perdón, es la única que no tiene esa posibilidad. Bueno, aquí estamos ya conectados con SP4000, ¿de acuerdo? A través del puerto serie, es decir, estoy conectado a través del programador. Vamos a SP4000, ¿de acuerdo? Y vamos donde ponga PGMs. Aquí, evento de activación, nos vamos aquí, maximizamos para verlo mejor. Y aquí es desactivar al final del tiempo de PGM o al ocurrir evento de desactivación. Vamos a poner el evento de activación, que sería una alarma, zona en alarma, cualquier zona, ¿vale? Y el evento de desactivación es cuando se ha producido la alarma, vamos a ver, desarme después de alarma con usuario, es decir, después de que se ha saltado la alarma, cuando se introduzca el código de usuario, se desconectará la PGM. Vamos a OK, a OK, a OK y enviamos. Vale. Y aquí sería la programación. Ahora vamos a ver el ejemplo real. Bueno, aquí tenemos una SP4000, el teclado y el polímetro. El polímetro está conectado. Los cables, primeramente el negativo a la PGM, ¿de acuerdo? Porque activa a través de negativo, y el positivo al positivo auxiliar, ¿de acuerdo? Vamos a conectar la alarma. Y ahora veremos que al puentear la zona 1 se activará, tendrá voltaje la PGM. ¿Vale? Ahora hago corto y en el polímetro ven que tengo voltaje. Ahora, si doy al código de desactivación, verán que se desactivan el voltaje. Este es el ejemplo real. En el segundo ejemplo vamos a poner como evento de activación una zona en alarma de la central y la PGM se desactivará al finalizar el tiempo que se le había puesto a la PGM. En este caso pondremos 5 segundos. Estoy conectado nuevamente a la SP4000 y ahora vamos a hacer el segundo ejemplo, que haya un evento de activación y después por el tiempo se desactiva automáticamente la PGM. Vamos a SP4000, vamos a PGMs, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a ver el evento de activación. Evento de activación, vamos a maximizar. Primeramente vamos a desactivar al final del tiempo de PGM, que es lo que queremos. No queremos que haya un evento de desactivación, solamente por el tiempo. Y vamos a poner 5 segundos. 5 segundos, ¿vale? Se pueden poner hasta minutos. Vamos a ver que sea una alarma y zona de alarma, ¿vale? Todas las zonas, y después pasado, digamos, el evento de desactivación no va a estar habilitado porque va a ser el tiempo de la PGM. Damos a OK. Aquí voy a decir una cosa, que se puede poner la PGM que sea normalmente abierto o normalmente cerrado.
y el modo de activación que sea por impulsos o continuo. ¿De acuerdo? Ok, ok y enviamos. Vale, aquí sería la programación del segundo ejemplo. Bueno, tengo aquí nuevamente la SP4000, el teclado y el polímetro. El negativo en la PGM y el positivo en el positivo auxiliar. Voy a conectar la alarma. ¿Vale? Que el evento de activación será la alarma y transcurridos 5 segundos automáticamente se desactivará la PGM. Ahora miren el polímetro, voy a hacer un corto. ¿Vale? Tenemos 13 segundos, 13 voltios y transcurridos 5 segundos, como ustedes han visto, se desactiva la PGM. Desconectamos, pero ya se ha desconectado pasado 5 segundos. Aquí termina este tutorial. Se ha explicado qué dos tipos de configuración tiene la PGM, pero en los eventos de activación y eventos de desactivación se puede poner el que el usuario vea mejor para su instalación y finalidad. Espero les haya gustado, un saludo y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.